El espacio en blanco se abre ya ante nosotros y en esta ocasión para ofrecernos dos propuestas. La primera nos llevará a conocer a uno de los magos más inquietantes de la historia. Se hizo famoso por sus espectaculares escapes. Nos referimos a Houdini, toda una leyenda en el mundo de la magia. Obsesionado con el más allá, luchó por obtener respuestas de esa barrera que separa nuestro mundo del otro. Si vienes en este viaje esta noche, podrás descubrir parte de su vida y alguna. Esas son las intenciones y para comenzar vamos a presentaros a un personaje que aún vive entre leyendas, uno de los magos más célebres de la historia. Tras esa pequeña introducción, os contamos parte de su apasionante historia. Su nombre se ha convertido en sinónimo de magia. Fue el hombre a quien no retenían las cadenas, el hombre capaz de escapar de todo. Fue el gran Houdini. Fue el primer adicto a la adrenalina. Le gustaba el riesgo extremo. Su profesión fue el misterio, y el misterio sigue rodeando su muerte. En la versión hollywoodiense de su historia, Houdini se ahoga atrapado en uno de sus números de escapismo. La verdad del asunto es que jamás tuvo ningún problema con aquel número. Otros dicen que lo mató un golpe. Un puñetazo de un hombre cuya cara no hemos conocido hasta ahora. ¿Es posible que el maestro de los magos fuese responsable de su propio fallecimiento? ¿O llegó realmente a morir? La historia de Houdini se ha convertido en un mito. Una locura en que la historia verdadera es más interesante que la ficticia. Houdini, el gran mago. Conozcamos algunos detalles de su vida, de su leyenda, de su muerte. Nos ayuda nuestro próximo invitado. Este es un fragmento de la banda sonora de Houdini, la película, y queremos hablaros esta noche de él con un experto, con alguien que ha preparado todo un trabajo, una biografía, la más extensa que se ha publicado, Eduardo Caamaño. Buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Me alegro, un pedazo de trabajo que te has pegado. Déjame que te presente, nacido en Río de Janeiro, eres economista, especialista en creación literaria y autor de un libro también que fue increíble, El Barón Rojo, Manfred von Richthofen, El Barón Rojo. ¿Por qué te da por escribir estos libros, Eduardo? Pues yo siempre he sido un lector bastante voraz. Desde niño siempre me ha gustado leer. Tengo en casa pues una biblioteca con bastantes ejemplares y aparte de todo esto me gusta la no ficción. Aunque, bueno, leo una novela de vez en cuando, pero mi lectura principal son libros de historia, hechos reales, política, etcétera. Y yo pues soy un poco aficionado a la historia militar, siempre me ha gustado. Y llegó un determinado momento de mi vida que quería leer algo sobre el Barón Rojo, que es un personaje quizá el más importante de la Primera Guerra Mundial a nivel así mediático, ¿no? Y me extrañó mucho al constatar de que no había nada en castellano a nivel de biografía detallada, ¿no? Es decir, hay algunos libros que tratan el tema de manera un poco así superficial, ¿no? Y no había nada de especial. Entonces, bueno, junté un poco la curiosidad con el gusanillo de intentar escribir algo. La cosa tomó una dimensión que yo no esperaba y cuando me di cuenta ya tenía ahí casi un tocho de hojas escritas, ¿no? Eso pasaba con el Barón Rojo, con von Richthofen, y ahora nos llega Houdini. ¿Por qué Houdini? Otra vez te pregunto, Eduardo. Pues por la misma razón del Barón Rojo. Es un personaje que siempre me llamó mucho la atención.
siempre tuve mucha curiosidad en conocer su vida y apenas habían obras que hablaban de él. En castellano no hay ninguna biografía dedicada exclusivamente a Houdini, como tampoco la había del Barón Rojo. Entonces, mi idea como escritor es intentar, bueno, un poco llenar este vacío que existe en nuestro idioma con biografías de personajes importantes, ¿no? Y que me gusten, que es lo más también, que es bastante importante, porque la redacción de una biografía es un trabajo que implica una inversión de 2 años y medio, 3 años, y entonces, claro, necesito que sea alguien que me guste, porque es una inversión a largo plazo y tiene que gustarme realmente. Pues este es nuestro invitado y este es nuestro protagonista, Houdini, y vamos a tratar de descubrir algunos datos seguramente desconocidos por la mayoría, por mí seguro, que ha sacado nuestro invitado de hoy. ¿Quién era Houdini? Veo aquí en el libro, inmigrante húngaro de origen judío. ¿Cuándo llega a Estados Unidos? ¿Cómo llega? ¿Quién era? Cuéntame un poco la historia de este personaje. Vale, muy bien. Pues Houdini, su nombre real era Erich Weiss. Pues eso, es un personaje que nació en Budapest a finales del siglo XIX y es hijo de un rabino con una ama de casa, ambos de origen judía y húngaros, ¿no? Este matrimonio pues tenía 7 niños, Houdini es el cuarto, y eran pues una familia más o menos estable, de clase media, bueno, normalita, hasta que su padre quiso intentar la suerte en Estados Unidos, ¿no? Había una corriente migratoria bastante importante en aquella época, la gente buscaba el American Dream tan famoso que conocemos hoy, pero debido a las circunstancias su padre se fue solo, porque no podía arriesgarse y llevarse 8 personas y igual, pues si no triunfa, ¿qué hace con 8 bocas para dar de comer, no? Entonces fue solo. Más o menos intentó buscar una vida estable y luego reunió la familia 2 años después. Quedaron 2 años alejados el padre de la familia, hasta que se reunieron en Nueva York. Houdini entonces tenía 4 años de edad cuando llegó a Estados Unidos. Vale, ¿y él estudia en los colegios americanos, se desarrolla como un niño normal ahí en Nueva York? No, han sido muy pobres. Perdona que lapsus, porque realmente ellos se fueron a vivir en un pueblo de Wisconsin. Nueva York es otra etapa, muy cercana, pero bueno, ellos fueron a vivir en Appleton, que es una ciudad, un pueblo de Wisconsin. Se quedan allí un par de años, luego se van a Milwaukee, que es una ciudad un poquito más grande, pero aún así de pueblo, y luego se van a Nueva York en 4 o 5 años, y muy pobres. Su nivel económico de Budapest a Estados Unidos decayó bastante. Su padre no ha logrado concretar los planes que tenía para su familia, y lo pasaron bastante mal, la verdad. ¿No va a la escuela? ¿Cómo se educa? No va a la escuela. La suerte que tiene es que sus padres sí tienen formación. Su padre es un rabino, y los rabinos son personas que tienen una formación bastante importante. Su madre también era una persona que le interesaba la lectura. Entonces era educación a la tradicional, educación en casa. Entonces Houdini apenas ha ido a la escuela. Si no me equivoco, creo que hizo hasta el 6º curso y se quedó allí. Él y sus hermanos tenían que ir a la calle y hacer pequeños trabajos para ayudar a dar de comer. Entonces hacían de recaderos, limpiabotas, se buscaban la vida. Era la típica familia numerosa de muy malas condiciones de una metrópole como era Nueva York, ¿no? Eduardo, ¿cómo se va transformando esta persona para convertirse en mago? ¿De dónde le viene esa vocación? Pues viene un poco del interés, de la curiosidad. De cuando era niño llegaba al circo, al pueblo, y de todos los artistas que habían en el circo era el mago el que más le llamaba la atención. Entonces fue un poco esto, la inquietud del niño, que le llamaba la atención el hecho de que un hombre cogiera pues pañuelos, cartas y bolas y hiciera cosas así mágicas, ¿no? Cuando tenía la edad de 15 años trabajaba en una fábrica de corbatas, ya trabajaba como trabajador de nómina, ¿no? Y allí conoció un compañero que sí ya era aficionado a la magia a un nivel un poco más avanzado,
y le introdujo al mundo de la magia como aficionado, ¿no? Pero realmente el gran giro que da en su vida en este sentido es cuando le cae en sus manos un libro de un mago francés llamado Hubert Houdin. Este mago era en aquella época el gran mago internacional, era el mago que ha trasladado la magia de las verbenas, de los circos, al gran teatro. Hubert Houdin fue el mago que introdujo pues el frac y la chistera a los magos modernos. Entonces Houdini pues le llamó muchísimo la atención, y ahí viene una de las primeras anécdotas, que su nombre Houdini, su nombre artístico, viene de este mago francés que se llamaba Hubert Houdin, que es Houdini sin la I. Lo que hizo Houdini fue coger su apellido Houdin y agregarle una letra I. Entonces de ahí viene su nombre artístico. Y a partir de ahí empezó a estudiar más a fondo lo que sería la profesión de un mago, los trucos, los números, intentar pues buscarse la vida en este sentido. Era un tipo despierto, ¿no? Tenía esa inteligencia innata que te hace darte cuenta de las cosas, ¿no? Yo diría que es casi un genio, porque este hombre hizo cosas que un ser humano normal no las hace. Y no hablo solo de escapismo, ya hablaremos durante nuestra charla, pero este hombre era una máquina, vamos. Uh-huh. Y dime una cosa, en aquel tiempo la figura del mago era algo muy importante, era como una estrella rutilante como las de Hollywood después, ¿no? Sí, en Estados Unidos ya habían grandes figuras de magos muy importantes como Herman el Grande, Keller, que es un mago en Estados Unidos muy muy famoso. La figura del mago, ya había magos que eran celebrities en Estados Unidos, gente de muy nivel que cobraba bastante bien y que vivía pues la vida de un jugador de fútbol de los días de hoy. Vale. Claro, eran unos cuantos, no es decir que eran todos, pero había unos 3 o 4 que sí triunfaron y eran verdaderas celebridades en su país. Vale, tenemos ya a nuestro Eric Weiss Houdini crecidito, se ha decidido por la magia, por actuaciones. ¿Cuál es la primera que hace? Pues él empieza en la carretera, coincide que en el año, si no me equivoco, yo de fechas ahora tengo que tener un poquito de cuidado, pero si no me equivoco, en 1884 en Estados Unidos se inaugura la Expo de Chicago. Uh-huh. Igual que aquí tuvimos en el año 98 la Expo Sevilla, pues ahí tuvieron la Expo Chicago. Y en aquella época, en el siglo XIX, estas Expo eran muy, muy bombásticas, muy importantes, porque, por ejemplo, una de las cosas que la Expo Chicago presentó a la gente de calle fue la electricidad. Entonces había gente que jamás había visto una bombilla. Era gente que vivía realmente en casas de velas, ¿no? y fuego. Y muchos de ellos vieron la electricidad en la Expo de Chicago. Menciono esto para que te hagas una idea de lo trascendental que ha sido esta Expo, ¿no? Entonces Houdini estuvo en esa Expo no como atracción principal, por supuesto, porque era un don nadie en aquel entonces, pero bueno, hacía presentaciones en calles por allí paralelas a la gente que llegaba, intentaba llamar un poco la atención. Entonces el primer gran marco suyo fue allí, no como protagonista para nada, apenas solamente, ¿no? Como un artista más que deambulaba por allí y bueno, intentaba pues que le vieran. Vale. Déjame que escuchemos juntos, tenemos algunos fragmentos preparados de Houdini. Estás en Radio Nacional esta noche hablando de ese personaje, ese genio Houdini que transformó el mundo de la magia, con nuestro invitado Eduardo Camaño. Escuchad. Dicen que cuando vas a morir, ves pasar tu vida ante tus ojos. Me llamo Harry Weiss, pero nadie me llama así desde hace mucho. Puedo escapar de casi cualquier cosa, grilletes, camisas de fuerza, lo que sea. Pero de lo que parece que no puedo escapar es de mí. ¡Soy el gran Houdini! Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche buscando los restos, como decimos, de Houdini, tras esa introducción. Comienza, ya tiene claro que quiere ser mago, no puede escapar de él, decía ahí. ¿Y en qué se especializa? ¿Con qué empieza a trabajar? Claro, Houdini, bueno, en sus primeros meses como mago, él intentó ser un mago clásico.
Él quería ser como Harry Kaller, que era el gran mago decano de la época. Quería ser como el Hermann el Grande, que era otro mago bastante importante. Él quería ser un mago clásico, un mago de esto, de cartas, de bolas, de pañuelos, de utilería clásica de magia. De hecho, en sus primeros carteles, él se autodenominaba el rey de las cartas. Pero con el tiempo se dio cuenta de que si siguiera por ahí, no destacaría. Sería uno más. Así que tuvo la idea de introducir las esposas en sus números. Y como no tenía dinero para publicitarse, él tuvo la idea de ir a la comisaría de policía del pueblo donde estaba y desafiaba a los agentes que le aprisionaran en sus calabozos. Y les retaba diciendo que en 5 minutos estaría libre. Y no fallaba. Les ponía dentro de una celda con grilletes en las piernas, con las muñecas atadas, muchas veces desnudo, para que no pudiera ocultar ninguna herramienta, y siempre se liberaba. Y claro, la prensa estaba por allí presente porque había mucho periodista de crónica policial que hacía turnos en las comisarías para alguna noticia de crimen, etcétera. Entonces, claro, al encontrarse con semejante situación, no perdía el tiempo y sacaba pues una nota al día siguiente. Y fue así que fue consiguiendo publicidad gratis. Era Houdini, aparte de lo bueno en su oficio, sabía controlar muy bien primero la tecnología que empezaba a desarrollarse entonces, ¿verdad? Sí. Y la publicidad, ¿no? En eso era un mago absoluto. Era el rey del autobombo, siempre ha sido, hasta el final. Vale, comienza a hacer esos números de escapismo y según veo aquí, se escapa de jaulas, de sacos, de ataúdes, de arcones, incluso de profundos ríos, poniendo en peligro incluso su vida muchas veces, ¿no? Sí, esto ya ha sido una etapa un poco más avanzada. De momento él seguía con esta estrategia de las comisarías, hasta que un día tuvo la gran suerte de que un empresario del sector de teatros le viera actuar, ¿no? Se llamaba Martin Beck, era pues director de una cadena muy importante de teatros que era la cadena Orfeum, y le llamó la atención este mago diferente que hacía, además de trucos clásicos, algo de escapismo. Tenía además un truco que se llamaba metamorfosis, que era un truco que utilizaba un baúl en que cambiaba de puesto con su mujer. Y entonces este hombre, Martin Beck, le hizo una propuesta, que le había gustado su trabajo y que si quisiera pues podría presentarse en sus cadenas de teatro. Y ahí fue el gran salto, el primer gran salto. A partir de ahí Houdini abandonó la carretera, abandonó las verbenas, las presentaciones en circos de poca monta, ¿no? Y empezó realmente a formar parte de un casting de teatro de los buenos. Y ahí fue cuando empezó a complicar más sus números. Sí, fue cuando empezó a complicar más los números. Luego, pasados 6 meses de la firma de este contrato, Houdini le molestó un poco que estuviera tan atado a las órdenes de su empresario, porque hasta entonces era un autónomo que hacía lo que quería y más o menos como le gustaría que fuera su espectáculo, y no le gustó mucho esto de tener un jefe, ¿no? Entonces, por aquel entonces, ahí hablamos del año 1900, él escuchó hablar de otros compañeros que había muchos artistas que se estaban yendo a Londres, porque Londres era en aquella época en Europa la gran capital del entretenimiento, y que los magos o artistas que triunfaban allí pues cobraban sueldos bastante buenos. Entonces él decidió pedir a su empresario, a Martin Beck, que le dejara una temporada irse a Londres a intentar un poco la suerte, y así fue. Se fue a Londres, y en Londres tenemos la otra gran anécdota de su biografía, que claro, al llegar allí era un desconocido, como antes, ¿no? Y él entonces, como sabía que esa estrategia de retar a los policiales funcionaba, pues él intentó hacer lo mismo en Londres, pero claro, como era muy atrevido, él intentó hacerlo con la Scotland Yard, que no es poca cosa. Entonces se dirigió a la Scotland Yard y hizo lo que hacía en Estados Unidos. Yo soy un mago escapista, quisiera que me encerraran en vuestras celdas y os voy a demostrar que puedo escapar en 5 minutos. El comisario de la Scotland Yard seguramente se cayó de risa, porque era un pobre hombre que, bueno, sabidoso que quería hacer allí, ¿no? Además extranjero. Y efectivamente,
le aprisionó en una celda y él salió en 5 minutos. Y al día siguiente ocupó los titulares de toda Londres. Lo consiguió hacer rápidamente también. Sí, también. No, Houdini es Houdini. Hay que tener claro que Houdini es Houdini y nunca falla. Entonces al día siguiente ya ocupaba los titulares de la ciudad y llamando la atención de los empresarios. Entonces en muy poco tiempo ya controlaba el circuito británico de teatro, ya estaba allí presente en todos los escenarios. No tenía hueco para su agenda. Cuando empieza a tener así un poco ya de fama, parece que comienza a desafiar el mundo, ¿no? Y ahí se va a Europa porque empieza a recibir propuestas de empresarios de teatros de Alemania, de Francia. Se fue a Rusia, donde se presentó a la familia imperial rusa, que eran los Romanov. Por desgracia nunca estuvo en España, pero anduvo por Europa, triunfando siempre. Con los desafíos siempre los ganaba y haciendo su nombre cada día más. Cada día se hacía más y más conocido. ¿Había mucha rivalidad con otros magos famosos en el resto del mundo? El problema que tenía Houdini por aquel entonces no era bien la competencia de magos similares, sino de imitadores. Porque claro, la gente era lista y más o menos veía cómo él triunfaba, intentaban hacer lo mismo. Entonces, especialmente en Europa, Houdini tuvo que lidiar con muchos imitadores, gente que intentaba sacar números muy parecidos con los suyos, pero claro, el público no era tonto y sabía que aquello era una copia barata, ¿no? Que el original era bastante más potente, pero aún así era bastante... le molestaba muchísimo saber que cosas que él ha creado estaban siendo pues copiadas por artistas bastante malitos, ¿no? Y fue en esta época que empezó a montar números suyos de su creación propia. Vale, cuéntame un poquito cuál es el número más complicado que hizo antes de volar y otra serie de cosas que luego veremos en ese momento de escapismo. ¿Cuál crees tú que fue el más peligroso y si estuvo a punto de morir? Vale, el más peligroso y el que más tiempo invirtió para que saliera bien fue la celda de tortura acuática, que es un tanque de 2 metros de alto, más o menos lo suficiente para que entre una persona allí, y él le introducían boca abajo, encadenado, con grilletes, y este tanque pues era encerrado por encima, sus tobillos quedaban atados a la tapa, y a la tapa pues era encerrada con una serie de candados, ¿no? Y él tenía que escapar, pero no solo escapar, él salía dejándola intacta, es decir, con los candados cerrados, como si no estuviera dentro, básicamente como si desmaterializara. Y esto es un truco muy importante, muy peligroso, pero nunca ha fallado en ese truco. Yeah. ¿Estuvo al borde de la muerte alguno de ellos? No sé. No. Él nunca ha tenido ningún problema porque era una persona que planificaba todos los trucos que diseñaba, que hacía, eran muy planificados. Lo más cerca que estuvo de tener ahí algún problema más serio fue más adelante en su carrera, que él quería montar un número que se llamaba Enterrado en Vida, que sería, bueno, como dice el título, quería que le sepultaran en un ataúd bajo tierra. Pero claro, las condiciones eran terribles, el peso de la tierra casi colapsaba el ataúd y él sabía que si esto llegara a ocurrir no tendría condiciones de salir y acabaría muerto por asfixia, ¿no? Entonces, durante las pruebas se dio cuenta que aquello era bastante arriesgado y no se atrevió a ir adelante. Houdini, cuando sacaba un número al escenario, estaba seguro de que tenía todo controlado. Ya. Has hablado de trucos, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo era capaz de quitarse los candados tan rápidamente? ¿Cómo salía del agua? ¿No había magia? No lo puedo decir, era magia, es magia. Vale, es magia. Vale. Esto no lo digo en el libro, ¿vale? En ningún momento el libro no lo revela. No lo revela por 3 razones. Primera, por respeto a Houdini, porque Houdini ha sido, como he dicho antes, un artista que estuvo luchando toda su vida para que nadie copiara sus números y él los guardaba con muy celosamente, ¿no? Segundo, por respeto a los magos de la actualidad. Muchos son profesionales que viven de este trabajo y creo que no les haría mucha gracia que saliera una biografía contándole sus secretos, ¿no? Y tercero, porque creo que para el lector
le da un halo de magia que al terminar el libro se quede con la duda. Vale. Pues como entonces... tú, ¿cómo lo hacía? Pues creo que el mérito de un libro como este es que el lector al terminar se quede ahí, ¿sabes? Con la duda, vale. con cómo hacía este hombre. Pues entonces no hables de trucos, ¿eh? Di magia. Muy bien, de magia siempre, efectivamente. Vale, déjame escuchar otra cosa, que escuchemos juntos otra cosa. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. De un modo u otro, todos queremos escapar. Cuando la rutina nos encadena, necesitamos huir. Huir del aburrimiento, del dolor, del miedo. No. Pero yo no. El miedo me dice que sigo vivo. ¿Cree que será capaz? Al contrario que otros, yo no escapo de la vida. Escapo de la muerte. ¿Qué forma de ganarse el pan? Pequeños fragmentos de esa película, Escapaba de la muerte, decía. Cambia un poco su técnica, Eduardo, y por aquí veo el mago volador. ¿Qué significa? ¿También volaba? Bueno, Houdini era una persona muy inquieta. Quería siempre retos y retos. Cuando vio que era el número uno de escapismo, que era el número uno de magia, que era ya una celebridad a toda regla en Europa, Estados Unidos, pues no le quedaban más retos. Así que empezó a darse cuenta de que el avión, que por aquel entonces empezaba a aparecer como medio de transporte, pues era algo bastante osado, ¿no? Y Europa, que es donde surgió la aviación, aunque fue en Estados Unidos donde ha sido inventado por los hermanos Wright, pero en Europa fue donde realmente aparecieron los pioneros de recordes, ¿no? Que querían hacer muchas horas de vuelo, hacer largas distancias, etcétera. Entonces Houdini pensó que en Europa, que si intentara volar, que no sería mejor que los otros, porque allí ya habían pilotos bastante experimentados, hasta que se dio cuenta que en Australia nadie había volado. Como él quería tener su nombre en el Olimpo de los pioneros de la aviación, pues se compró un avión en Francia, lo empaquetó, se fue de avión a Australia y allí pues hizo el primer vuelo que se tiene noticia en Australia. Así que Houdini es el primer hombre a volar en cielos australianos. ¿Era también aviador entonces? Bueno, a ver, aficionado. Él voló lo suficiente para que tuviera su nombre inscrito en los anales de la aviación. Una vez que lo cumplió, lo dejó. ¿Cómo sabía utilizar la publicidad, eh? Claro, efectivamente. Era para hacerse nombre, nada más. Vale. Llega el momento en que parece que se enfrenta con los espíritus. Parece que hay una onda en él de estar en contra de las sociedades espíritas que tan en boga estaban en aquel tiempo, ¿verdad? Y trataba de sacar la mentira o la verdad que había, sobre todo las mentiras que había, los fraudes que había en todas esas sesiones de comunicación, ¿no? Efectivamente, al contrario de lo que mucha gente piensa, Houdini no era un escéptico, Houdini creía. Lo que pasa es que, claro, él nunca encontró un medium que considerara como legítimo, ¿no? Esto todo vino a raíz de la muerte de su madre. Su madre muere el año 1913 y esto ha sido una desgracia de la que nunca ha logrado superar. Fue una muerte inesperada, le pilló de gira, ella murió en Nueva York, él estaba en los países nórdicos, entonces le traumatizó bastante y a partir de ahí él le empezó a nacer dentro de sí un deseo incontrolable de hablar con su madre. Entonces él buscó todos los medios posibles para ello. En aquella época, como bien has dicho, en los albores del siglo XX, comienzos del siglo XX, años 10, 20, el espiritismo estaba de moda, pero no como moda, pero como algo realmente factible. Hay que pensar que en aquella época fue cuando aparecieron cámaras fotográficas muy potentes para la época, no comparadas como hoy, pero eran máquinas que para aquella época eran bastante potentes. Máquinas aparatos que hacían vídeos. Y sobre todo lo que llamó mucho la atención por aquella época fueron las máquinas de rayo X. Es decir, de repente apareció una máquina que hacía fotos internas del cuerpo, de huesos y órganos. ¿Qué me dices, sí?
para nosotros hoy es algo muy trivial, pero para aquella época era una revolución, era algo inimaginable. Entonces, muchos de aquel entonces pensaban que si había un aparato que podía sacar fotos de mis huesos y órganos, ¿por qué no podía hacer la foto de una alma, de un espíritu? Entonces yo quiero siempre hacer hincapié para que los lectores de hoy se trasladen a la mentalidad de aquella época, porque muchas de las cosas que hoy para nosotros parecen triviales e incluso ingenuas, para aquella época era realidad. Y Houdini creía en esto también, era un amante de la tecnología, y él buscaba medios para hablar con su madre, lo veía factible. El problema que tenía, y era donde se enrabietaba, es que todos los medios al que se encontró eran estafadores. Y de ahí vino esta cruzada antiespiritista que él ha lanzado. Nadie le encaminó a esa comunicación con su madre, no encontró nunca a nadie que le dijera... No encontró nunca a nadie, y ahí viene una otra anécdota de esta etapa que es muy interesante y yo considero muy importante, que es la siguiente. Su interés por el espiritismo le hizo entablar amistad con Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Era otra pregunta que tenía pendiente contigo. Allí hicieron un pacto entre ellos, ¿no? Sí, bueno, más bien pacto. El espiritismo fue el tema que les mantuvo unidos durante un tiempo, aunque ambos tenían posturas muy antagónicas. Houdini era creyente, pero muy cauteloso, muy cauteloso, extremadamente desconfiado. Y Conan Doyle era todo lo contrario, era una persona que creía en todo. De hecho, hubo un caso en los años 20 en Inglaterra de unas niñas, este caso es muy famoso, unas niñas que fotografiaron unas hadas en el jardín de su casa, sí. Y Conan Doyle se interesó por el caso, contrató servicios de especialistas en fotografía, incluida la casa Kodak de la época, para que estudiaran las fotos, y a la falta de un dictamen definitivo, Conan Doyle lo tomó como reales las fotos, y sacó un libro que está traducido en castellano, se llama La llegada de las hadas, si no me equivoco, que es un ensayo científico de estas fotos, de hadas y gnomos. Yo me gusta mencionar este libro para que los lectores y oyentes, en este caso, se hagan una idea del nivel de creencia que tenía Conan Doyle, que es muy llamativo por el hecho de que él ha sido el creador de un personaje tan analítico y tan frío como Sherlock Holmes, pero él era exactamente lo contrario. Y el pacto que dices tú fue lo siguiente. Conan Doyle creía que su mujer era medium, y su mujer también lo creía, ¿no?, que tenía poderes psíquicos, ¿no? Entonces, durante una gira que Conan Doyle hizo a Estados Unidos, se reunieron con Houdini, con los Houdini, porque ella incluye su mujer, ¿no?, en Atlantic City, que es una especie, como una Marbella de Nueva York, ¿no?, donde hay playa y bares y ocio. Se encontraron allí y Conan Doyle le dijo: mira, mi mujer me ha dicho que nota algo especial hoy en su cuerpo, en su mente, y cree que podría ayudarte a contactar con tu madre. Si te parece bien, nos reunimos esta noche en la habitación de nuestro hotel y lo preparamos todo. Houdini lo aceptó con bastante cautela y un poco a la contraria, porque él sabía que si la cosa saliera mal, la amistad sufriría bastante. Entonces lo aceptó más bien para complacer a su amigo que por otra cosa, porque él tenía mucho miedo de que eso pudiera estropear su amistad. Pero bueno, entonces se fue a la hora concretada, y lo típico de una sesión espiritista, ¿no? Bajaron persianas, encendieron una vela, pusieron allí la foto de su madre y empezó una plegaria. Y en un momento de arrebato de los medios, la mujer empezó a escribir con los ojos cerrados, balbuceando, hablando idiomas extraños, y empezó a escribir, y a cabo de pocos minutos sacó una carta de 15 páginas. Vale, exultante Conan Doyle, para él aquello fue una victoria de final de Champions League, ¿no? Es decir, ¿de cuántos folios has dicho? 15 folios. Y Conan Doyle lo celebró, como te comentaba, como un gol de final de Champions, ¿no? Tantos medios por ahí, justamente ha sido mi mujer la que ha logrado contactar con la madre de Houdini, ¿no? Houdini cogió la carta, la leyó,
les dio las gracias y se fue. Y se fue bastante trastornado. Vale, espera, no digas más. Déjame que ponga una cosita. Tienes una cuenta pendiente con nosotros. Así que da igual donde vayas, por mucho que te escondas, por lejos que estés. Tenemos los mejores equipos de especialistas en eliminar las distancias. En Twitter somos @lasmanonas_r. También estamos en Twitter, donde somos @esto me suena, y tenemos nuestro Twitter, @tablero. Cuando quieras, nos encuentras. a través de Twitter, @Radio Gaceta. @RN, la cuenta de Twitter de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Se fue bastante, que no se enfaden los oyentes, que no lo vas a contar, se fue bastante así como enfadado, ¿no? De que lo que había leído en esos folios, ¿qué pasaba? ¿Cómo, perdona? No, te decía que se fue un poco así como contrariado porque encontró respuestas en esos folios. Claro, vamos a ver, había muchos problemas en esta carta. El primer problema era que Houdini, como habíamos hablado antes, era de origen judío. Y la carta estaba encabezada por una cruz cristiana. El segundo tema era que los 15 folios estaban redactados en inglés cuando su madre jamás habló inglés, aún viviendo en América. Los inmigrantes de aquel entonces, cuando inmigraban, vivían en guetos suyos, vivían entre ellos, entre sus colonias, ¿no? Y entonces la madre de Houdini hablaba en alemán, hablaba en húngaro, en yiddish, hablaba en idiomas del este europeo. Jamás habló en inglés. Entonces no tenía sentido que la carta estuviera redactada en inglés. Y lo tercero era que el contenido de la carta era muy genérico. Era una carta amable de una madre que echaba de menos a su hijo. Es decir, no tenía ningún detalle del que Houdini pudiera identificar. Yeah. ¿No le convenció entonces a Houdini? Para nada. ¿Qué pasó? Que él se quedó callado, lo tragó por el aprecio que tenía Conan Doyle, y esperó a que ellos se fueran de vuelta a casa. Esperó una semanita para que se fueran, y una vez que estaba en Inglaterra, Houdini fue a los periódicos y allí empezó un combate de palabras y de notas entre los dos. Los dos empezaron a pelear en público a través de notas de prensa, y a los periodistas aquello les encantaba. Porque claro, estaban los dos hombres más famosos del mundo, el gran mago Houdini y el creador de Sherlock Holmes, haciendo un combate de argumentos entre los periódicos. Aquello vendía bastante prensa. Ya. Casi finalizando en los últimos minutos, desenmascaró a muchos grupos de estos que intentaban comunicarse con los espíritus. Sí, a muchísimos a diario. Él iba a sesiones, incluso llegó a ir disfrazado, porque claro, los medios ya le esperaban. Los medios, cuando promovían sesiones espíritas, ponían seguridad en las puertas de los locales para que él no entrara. Y él entraba muchas veces disfrazado para que no lo reconocieran. Llegamos a este nivel. ¿Y encontró respuestas, Eduardo? ¿Encontró respuestas respecto a lo de su madre, a la trascendencia con el más allá, o se fue con esa duda? Se fue con la duda. Jamás obtuvo una única palabra de su madre. Ya. Aquí en tu libro hay una frase que encabeza un poco todo, que dice: mi mente es la que me libera. Sí. Una frase de Harry Houdini. Sí. ¿Había llegado a controlar tanto, a tener ese poder o ese don de controlar su mente para poder liberarse de todas las pruebas a las que se sometía, ¿no? Sí, Houdini durante toda su vida convivió con el dolor, porque claro, sus números de escapismo conllevaban a estar atado a muchos pares de grilletes, de esposas, y según los desafíos se ponían más duros, pues la gente le castigaba bastante. Hay fotos muy penosas, que estaban con cadenas hasta el cuello, y esto claro hace daño corporal me refiero. Uh-huh. Entonces hay que tener mucha fuerza mental para aguantar todo esto. Houdini ha sido sepultado en agua, en tierra, le faltó prenderle fuego casi. Entonces, cuando Houdini dice que mi mente es la llave que me libera, quiere decir que él está preparado para afrontar lo que sea. Incluso cuando era pobre, una de las cosas en las que escapó fue justo de la pobreza. Entonces, su mente es la llave que le libera de cualquier atadura, sea social, económica o física. Es la gran frase de Houdini, en mi opinión. Por eso encabeza el libro.
Casi terminando, Eduardo, ¿qué has aprendido tú después de esta inversión en tiempo y esta inmersión en la vida de este personaje? ¿Qué te aporta o qué puede aportar Houdini a...? Bueno, por un lado me gustó mucho conocer la historia de la magia de aquella época. De hecho, me gustaría decir que es una biografía de Houdini que efectivamente habla de su vida, pero su vida, que está detallada en este libro, no es nada más que un hilo conductor para llevar al lector a una inmersión a la era dorada de la magia, que es justamente el cambio de siglo, del 19 al 20. Entonces el lector conocerá a otros magos, conocerá cómo era el sector en la época, cómo funcionaban los teatros, el vodevil, todo esto. Eso por un lado. Por otro lado, hablando un poco más de una manera trascendental, yo lo que aprendí con Houdini es que todo es posible, que lo único que necesitas es fuerza, buena voluntad, y claro, la suerte también cuenta un poco, pero la suerte no viene sola, tienes que dar algo de tu parte, ¿no? Entonces lo que aprendí con Houdini fue esto. Y yo también puedo decir de mi parte, este libro salió porque, bueno, yo tuve que hacer un esfuerzo de tiempo, sobre todo, para sentarme, para dedicarme. Yo no soy escritor a tiempo integral, yo trabajo en oficina, entonces tengo que sacar un par de horitas todos los días, fin de semana pues bastantes, y esto a largo plazo hay gente que lo deja, porque es normal. Tienes que tener una pasión, un gusanillo que te ayude a seguir adelante, y esto lo aprendí con Houdini también. Vale. ¿Cómo murió? Curiosamente y mágicamente, la noche de Halloween de 1926, ¿no? Un loco se acercó por allí. ¿Lo detallamos de verdad o dejamos para que el lector lo vea? Yo... Da un toquecito. Olvídate, ahora estamos en la radio, no son lectores, serán, porque van a comprar tus libros, son oyentes. Vale. Eso es. Detalla un poco, mira, toda la gente del estudio está diciendo, venga, sí, detalla, venga, por favor. Detalla un poco. Vale, pues ¿es como sale en la película? ¿Le golpean y le machacan por dentro? O... Sí, efectivamente. Houdini tenía un hábito de que le dieran golpes en el estómago. Era un reto que proponía a gente muy fuerte, ¿no? Cogía a campeones de boxeo, a gente fornida, gente de fuerza, y les retaba a golpearle el estómago, porque él aguantaba los golpes, ¿vale? Como había dicho antes, estaba muy acostumbrado a convivir con el dolor, entonces un golpe, por más fuerte que sea, no le hacía mucho daño. Parece ser que, claro, no se hizo autopsia en su cuerpo, entonces no se sabe, todos son conjeturas, ¿no? Pero parece ser que él podía estar empezando a padecer de algún cuadro de apendicitis que iba a acabar estallando en cualquier momento, y le dieron un golpe en esta zona justo cuando tenía pues este cuadro, ¿no?, de apendicitis, y el golpe lo agravó, y ahí entra otro aspecto de Houdini, que era muy cabezón. Empezó a notar una fiebre muy rara, empezó a notar una debilidad que no la tenía, y en lugar de ir a un hospital ya de primera para comprobar lo que era, pues él decidió aguantar, porque, como te había comentado, estaba muy acostumbrado a convivir con el dolor. Tenemos que pensar que tras 30 años escapando de tantos retos y desafíos, uno llega a pensar que es un superhombre, y puede que Houdini lo pensara, que era invencible. Entonces él decía que es una fiebre para el gran Houdini. Entonces lo aguantó, y hablamos de una época, el año 1926, que no había antibióticos, no había ninguna medicación para frenar una fiebre, entonces cualquier infección era mortal. Así que Houdini murió de forma bastante mundana, murió de una infección generalizada. Terminamos, y después de cruzar la barrera de esta vida con la otra, Houdini no ha vuelto para comunicarse o comunicar algo para confirmar que existe esa vida. Claro, Houdini en vida ya sabía que si el día que se fuera, que iban a empezar a aparecer muchos medios estafadores diciendo que habían logrado contactar con él. Él lo sabía. Y para prevenirlo, habló con su mujer y le dejó un código. Y le dijo, mira, cualquiera que se acerque a ti y que te diga que ha contactado conmigo, lo primero que tienes que decirle es cuál es el código. Y si no lo saben, es porque nunca han logrado hablar conmigo. Es que es mentira. Ajá. ¿Y alguno lo consiguió?
Bueno, 10 años, bueno, su mujer, claro, una vez que se fue, ella misma intentó por su cuenta. Entonces ella se encerraba todos los días en su habitación y, bueno, rezaba con su imagen delante, con una vela encendida, y intentó por su cuenta algún contacto y no lo consiguió. Cuando pasaron 10 años de su muerte, el año 1936, ella decidió hacer una sesión espiritista mediática y multitudinaria. Entonces, cogieron la azotea de un hotel de Hollywood, que era un hotel bastante famoso, montaron unas gradas para 200 personas, llamaron periodistas, pusieron antena de radio en directo, es decir, un evento total. Y allí sería el último intento. Llamaron a mediums que, bueno, tenían algo de legítimos, ¿no? Gente seria. Llamaron a especialistas, a filósofos, encargaron un equipo bastante bueno. Y allí hicieron una vocación para intentar llamarle. Esta sesión espiritista está grabada y se puede encontrar en internet. Si vamos a YouTube y la buscamos, está en la íntegra, lo tenemos integral, toda la sesión desde comienzo al fin. Y cuando termina, pues no lo consiguen. Entonces el líder de la sesión, la persona que llevaba el evento, se acercó a la mujer de Houdini y le dijo: hemos intentado y no lo hemos conseguido. ¿Qué dice usted? Y ella se acerca a la foto de Houdini y dice: mi querido, han pasado 10 años y creo que es mucho tiempo para que una mujer espere a un hombre, así que te doy las buenas noches y adiós. Y se acaba ahí. Pues vamos a dejarlo ahí, si te parece, Eduardo. Muy bien. Qué bonita historia. Forma de contacto contigo para saber más de ese trabajo increíble que has hecho contando datos desconocidos sobre Houdini y su biografía. Pues tengo mi página web, que es eduardocaamano, con 2as.com. eduardocaamano.com. Eduardo, gracias. Ha sido un placer tenerte por aquí. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Fuerte abrazo y estamos en contacto. Venga, hasta luego. Hasta muy pronto. Todos los misterios señalan hacia una misma dirección. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. La historia de ese mago, uno de los más célebres de nuestro tiempo, Houdini. Ojalá os haya servido para conocer algo más de la vida de este personaje que aún vive entre leyendas. Ahora vamos a hacer una pausa. Llega las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tras ella regresamos. Un nuevo viaje espera. Un viaje que nos va a llevar a una tierra llena de tesoros, de leyendas, de palacios y mucho más. Descúbrelo aquí, en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco, en unos minutos. Enseguida regresamos, no te vayas. Después de la información regresamos. Aún tenemos un viaje apasionante, casi una hora, por una tierra llena de misterios y leyendas. Gracias a todos por seguir ahí, por descargarnos y por llenar juntos en vuestra compañía este espacio en blanco abierto a todos los misterios. Y para continuar, poneros cómodos, nos vamos de viaje a una tierra que ha sido en parte el origen de nuestra civilización. Tras esa introducción comienza el viaje y ya veréis qué interesante. Uno de los imperios más... Para saludarle nos vamos hasta Barcelona para encontrarnos con Pedro Palau. Buenas noches, don Pedro. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Has visto qué música te ponemos? Sí, me encanta. Para recibirte. La conseguimos en Estambul, precisamente. Espero oír alguna melodía sufi también. ¿O no? Bueno, a lo mejor encontramos algo. Pedro Palau, escritor, periodista también. ¿Cuántos años llevas metido en esta historia? Yo te conozco desde los tiempos de Karma 7. Pues éramos muy niños entonces. Sí, éramos muy pequeñajos todos. Yo tenía pelo, imagínate. Yo también tenía un poco más. Muchos años sí. Dirigiendo Karma, pues me estás hablando, yo creo que del año 88, 89. Muchos años. De unos cuantos añitos ya, sí. ¿Por qué te metiste tú en esto del misterio, Pedro?
Bueno, porque yo nací cansado y entonces lo de periodismo deportivo no era lo mío. Y dije, bueno, tiene que haber algo que sea más relajante. Y la verdad es que, bueno, me metí un poco por descubrir cosas, ¿no? Porque en aquella época me encantaban un montón de temas que no comprendía, que entendía que tenía que haber algo más y que un poco la vertiente oficial no me daba esas respuestas. Y empecé a investigar, sobre todo en civilizaciones desaparecidas, ¿no? Yo soy de Menorca, entonces desde muy pequeñajo podría decirse que he mamado toda la historia de las taulas, los monumentos megalíticos que tenemos ahí, que son esos grandes monumentos de piedra en forma de T. ¿Vivías cerca de ellos? Sí, vivía al lado. Sí. O sea, yo de pequeñito vivía al lado. Al lado quiere decir, pues, salir de casa y encontrarte con Trepuco. Yo vivía al lado del yacimiento megalítico de Trepuco, caminando escasamente, pues no sé, 10, bueno, era más pequeño, tardaba más, ¿no? Pero quiero decir que estaba muy cerca, o sea, en 10 minutos me plantaba ya. Y la verdad es que, hablando de Turquía esta noche, el otro día, supongo que sabéis la noticia, que en Gibelik han descubierto unos restos arqueológicos que se remontarían a unos 11.000 años de antigüedad, y que algunos han situado ahí el Edén de Adán y Eva, ¿no? En Turquía. Y hay unos recintos de herradura algunos y circulares otros de piedra, es decir, hablamos de piedra de sílex prácticamente, donde esos recintos, como decía, circulares, se sostienen con una serie de... Esa es la campana del campanario que vais a ir escuchando mientras vayamos hablando. Ah, vale. Que lo tengo aquí al lado. Resulta que esos monumentos tienen unas placas en forma de T que son idénticas a las que hay en Menorca. Y eso ya fue el paroxismo total y absoluto hace un tiempo cuando me di cuenta de eso, ¿no? Porque nadie sabe todavía quién construyó aquello en Menorca, ni para qué lo hizo. De la misma forma que tampoco sabemos quién construyó eso en Turquía y para qué lo hizo. No adelantes sorpresas que tenemos para el programa. ¿Tu último libro, cuántos has escrito? Pues unos cuantos. Yo no sé cómo escribís tanto, ¿tenéis tiempo para... ¿No tenéis otra cosa que hacer? No, claro, es que me aburro. Entonces, debe ser. Como naciste cansado, por eso escribes solamente. Nací cansado, claro. Hombre, escribir es muy gratificante, primero porque lo haces sentado. Eso ya es una gran ventaja. Pillarás dolor de espalda, cervicales o acabarás con los dedos sin huellas dactilares, ¿no? Pero es muy gratificante, la verdad es que hay unos cuantos. Y el último, pues bueno, es el de leyendas urbanas y conspiraciones. Te cito un día para hablar de ello, ¿te parece? Cuando quieras. Bueno, ¿por qué Turquía? ¿Cuántas veces has estado en Turquía? Fíjate que hemos hecho programas, nunca habíamos hecho un programa hablando de Turquía, ese país tan increíble y fascinante. He estado un montón de veces y me voy para allá, pues en cuestión, ya mismo, o sea, la semana del 8 me voy para allá. Ya hemos hablado que a ver si coincidimos, nosotros nos vamos el 23. Estaría bien. Yo hoy, sabiendo lo del programa de esta noche, pensaba, pues igual me acerco a ese lugar que tú sabes donde están esas narguils al lado del cementerio, igual le dejo un mensaje secreto y le digo, oye, cuando venga un español con esta pinta, dale esto. Ya nos conocen de todas formas ahí en ese sitio. Ya nos conocen. Pues la verdad es que me vuelvo muy prontito porque es un país, lo comentabais ahora en la introducción del programa, es la cuna de la civilización y es que es verdad, o sea, no es una... A ver... No es hacer publicidad porque sí, ¿no? O sea, realmente ahí está absolutamente todo. O sea, toda la cultura de toda la civilización europea está ahí. Es decir, los grandes mitos, las grandes historias religiosas, los grandes enigmas de cosas incomprensibles, está todo ahí. Entonces es un país que no te lo acabas, aparte de que la gente es encantadora y es una cultura muy abierta, van a su aire, ¿eh? O sea, no quiero decir que las personas que nos escuchen, que no hayan estado y se lo estén planteando, que se quiten de la cabeza los típicos estereotipos que se pueden encontrar por ahí, porque la verdad no tiene nada que ver, ¿no? O sea, Turquía es un país que con una población muy abierta, les encanta hablar, les encanta contarte cosas, que les cuentes, y aparte muy abierta a todos los temas del misterio, ¿no? Porque allí donde vas estás encontrando piedras y piedras y piedras y piedras y más misterios y enigmas a cada paso que das. Ya. Y no me has dicho cuántas veces al final has estado. Pues unas 5, calculo yo. 5 o 6. ¿Sabes lo que me pasó a mí la primera vez que fui? Que me sorprendió lo moderna que era la ciudad de Estambul. Yo pensaba que era quizá como el Cairo, un poquito más así. Te encontrabas más cosas más antiguas. Y sin embargo en Estambul las hay, evidentemente, pero no sé, es una ciudad súper moderna, súper avanzada.
Sí, a ver, tenemos lo que es la parte antigua, que lógicamente sí es antigua, ¿no? A mí lo que me resultó increíble, aparte de que realmente es lo que tú dices, Miguel, choca cuando ves el Estambul moderno, que puede ser cualquier ciudad... de cualquier parte del mundo, ¿verdad? De cualquier parte del mundo, exacto. O sea, la típica ciudad empresarial con rascacielos, con todo súper moderno, muy bien. Y la parte antigua lo que me echó para atrás es la gran cantidad de mármol por todas partes, ruinas por todas partes. Recordarás que en la calle principal por donde pasa el tranvía hay una zona con unas columnas allí como tiradas, ¿no?, en medio del suelo, porque tienen tanto que ya no saben dónde guardarlo, ¿no? Y la verdad es que es increíble el ver la historia. O sea, caminar por las calles de Estambul es caminar por la historia. O sea, estás pisando la historia de los bizantinos, la historia de Constantinopla, la historia de... Bueno, se forjó ahí buena parte de la historia de Europa, ¿no? Entonces es impresionante, sobre todo si te dejas llevar por ese aire de, no sé, de misterio que tiene, ¿no? Y sobre todo, y esto es muy recomendable para quien vaya, si te vas al Museo de Arqueología de Estambul, que es algo que visita muy poca gente porque no está en los circuitos turísticos, con lo cual cuando la gente va con viaje dirigido, habitualmente los guías no recalan en el Museo de Arqueología, que está al lado del Palacio de Tocapi, que va todo el mundo, y al lado de la antigua iglesia de Santa Sofía, que hoy día es un centro cultural, que también va todo el mundo, ¿no? ¿Por qué es importante ese museo? Bueno, porque ahí vas a encontrar herencia de los asirios, de los caldeos, de Babilonia, o sea, no solamente de Turquía, sino que hay absolutamente todo, ¿no? Incluso hay un apartado egipcio muy interesante. A las personas que no hayan podido estar en Egipto, que bueno, van a ver una colección pequeña, esto sí, no es comparable con otras que hay por ahí, pero y muy interesante al respecto de Egipto. Entonces es uno de los lugares donde ahí estás mascando realmente la antigüedad y la historia que tiene ese país. Lo apuntamos nosotros para ir a conocer ese museo, que yo no lo conozco. Esta noche nuestra pretensión es descubriros algunos de los misterios de ese fascinante país. Hemos estado muchas veces en Egipto, que es la cuna de la civilización, dicen, pero también Turquía tiene culpa de todo lo que hemos aprendido. Y con nuestro primer invitado, Pedro Palau, vamos a descubrir algunas cosas. Primero el viaje nos va a llevar hasta Capadocia. Atentos que veréis lo que vamos a descubrir. ¿Estás a gusto, Pedro? Sí. Nos vamos de tu mano a descubrir poco a poco la Capadocia. Después de esa introducción lo hacemos, ¿vale? Muy bien. Ahí vamos. Historia de Turquía aparece, como tú dices, todo, ¿eh? Aparece todo, por ejemplo, de las últimas cosas que habéis comentado al respecto de dónde bebía agua Abraham, el cuenco de Abraham, o la reliquia del cuenco de Abraham. No adelantes. Ah, bueno, también eso la tienen en Turquía. Tienen casi todo. Solo digo eso. En la segunda parte vamos a hablar de dónde está. Perdona, ¿es cierto que en la Capadocia cuidan a las palomas como si fueran hadas, como decía esa leyenda? Sí, un poco porque, Capadocia, para quien no lo sepa, es un lugar reconocido por la UNESCO, o sea, es patrimonio de alguna forma de la humanidad desde el año 85. Es una zona enorme, o sea, estamos hablando de casi 10.000 hectáreas, o sea, una cosa muy, muy, muy grande, y realmente es como comentabais, o sea, da la sensación de que has aterrizado en otro planeta. Ajá. Porque lo que se llaman chimeneas de las hadas son unas construcciones naturales, ¿vale? O sea, no es, a pesar de que luego han sido trabajadas en algunas zonas de estas cuevas para convertirlas en viviendas, hay ciudades incluso subterráneas, recuerda mucho, y ahora entenderemos lo de la paloma, recuerda mucho a pequeños palomares, ¿no? A pequeños, imaginaros como un termitero muy grande, ¿vale? Imaginemos un termitero muy alto, muy grande, muy estilizado. Para las personas que conozcan un poco las construcciones de Gaudí, las más gaudinianas, les recordaría mucho eso. O sea, yo la primera vez que estuve en Turquía pensé, Gaudí ha estado aquí. Eso dice mucha gente, ¿no? Que Gaudí se inspiró para hacer parte de su obra en ese paisaje de... Yo no sé si llegó a estar en Turquía o no, en Capadocia o no, pero la sensación que te da cuando has estado allí y has visto obra de Gaudí, dices, bueno, pues este hombre ya sabemos de dónde ha sacado la inspiración, ¿no? Y la verdad es que, hombre, no es que tengan una predilección en Capadocia por las palomas, pero sí tienen un gran respeto por ese tipo de ave. Sí que es cierto que hay algunas leyendas que hablan, como comentabais, de ese amor prohibido entre las hadas y los hombres y de esos castigos, pero lo que sí es cierto es que algunas zonas de las chimeneas de las hadas se han aprovechado para hacer construcciones y también para construir palomares, muchísimos palomares, ¿no? O sea, porque antiguamente sí utilizaban
como zona de cultivo no, de colonias de palomas. Pensemos que estamos hablando de una región enorme, o sea, muy grande, donde de alguna forma siempre ha habido, se calcula que desde hace más de 5.000 años ha estado habitada esa zona. Por ahí pasaron, por ejemplo, la cultura hitita, estuvo en esa zona, y algunos de ellos, algunas culturas construyeron, aprovechando es muy maleable, el terreno, las construcciones son muy fáciles de trabajar, entonces se aprovechó para construir ciudades subterráneas. Entonces se construía en la piedra, en algunas de esas chimeneas de las hadas, y se construía también de forma subterránea. Y ahí es precisamente donde encontramos, en Capadocia, por ejemplo, que realmente nosotros le llamamos Capadocia, pero el nombre que ellos le dan, el vocablo, es Capaduquia, y Capaduquia significa tierra de bonitos caballos o de hermosos caballos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa zona hubo un tiempo en que distintos reyes estuvieron ofreciendo sus mejores caballos a los habitantes de la zona para que se pudieran desplazar, ¿no? Entonces llegó un momento en que se pobló muchísimo, cuenta la leyenda, que se pobló muchísimo la zona de caballos, y se dijo que aquella era la zona del mundo donde estaban los mejores caballos, ¿no? Por de ahí era un poco el nombre del Capaduquia, que nosotros ya hemos, digamos, latinizado en Capadocia, ¿no? Uno de los lugares, dicen, más fascinantes del mundo para visitar, lleno de formas imposibles y de paisajes absolutamente increíbles, ¿verdad? Es increíble y no te lo acabas. Además es muy divertido. También recomendación al turista, ¿vale? Aquí hay cosas a saber, por ejemplo, ¿no? Yo la primera vez que fui, el guía, estábamos a punto de llegar y ya vas viendo que cambia la orografía. Yo procedía en ese momento, hacía la ruta viniendo desde Ankara. Entonces, claro, el paisaje cambia muchísimo. Llega un momento en que atraviesas un lago de sal precioso, enorme. Bueno, hablamos de un par de horitas antes de llegar a la zona de Capadocia, con tonos en berenjena hermosísimos. Y entonces ves que va cambiando el paisaje, y en un momento determinado el guía me dijo: ahora, cuando yo te diga, cierra los ojos y no los abras hasta que te lo diga. Y nada, tardamos 30 segundos. Hay un momento que se produce una bajada en la carretera y dice: ahora abre los ojos. Y en ese momento, cuando abres los ojos, dices: me han cambiado de planeta. O sea, lo que ves no te lo crees. O sea, no te imaginas, parece un decorado. O sea, a ver, no es un decorado, evidentemente, y se nota que no lo es, pero da la sensación de que te han metido en un sitio completamente distinto, porque allí donde mires, el paisaje te evoca esas chimeneas de las hadas que llaman ellos, o esas construcciones parecidas y muy estilizadas a los termiteros que decía yo antes. Por mucho que podamos hablar de ello, es muy difícil describirlos. Es muy difícil, es sentarte allí y contemplar. Además, yo la primera vez que estuve, tuve la suerte de pillar suerte, porque aparte que era verano, hacía un calor que te morías, tuve la suerte de pillar una tormenta. Entonces tú imagínate lo que es un paisaje totalmente lunar, con unos nubarrones increíbles negros, con unos truenos importantísimos que iban ahí sonando, y claro, tú viendo aquello, ¿no? O sea, es estar, hay que estar. O sea, es uno de los lugares imprescindibles al que todo el mundo debe visitar si va a Turquía. Hay una ciudad también troglodita de Uchisar, se llama, que es tremenda, subterránea, llena de parajes y de pasajes bastante extraños. Esa ciudad, que efectivamente, como tú comentas, es de origen troglodítico, Uchisar. Lo más famoso que tiene esa zona es el castillo. Bueno, se conoce, ellos lo llaman el Kale, pero realmente se conoce como castillo de Uchisar, y es un promontorio muy grande, muy rocoso, enorme, de origen volcánico. Y ahí dentro es curioso porque como te decía antes, es tan maleable la tierra que lo que han hecho ha sido crear viviendas, ¿no? Entonces ese castillo de Uchisar es, ahí vemos un montón de casas, túneles, escaleras que suben, que bajan. O sea, es una ciudad, dentro es como si hubiéramos construido una ciudad rebajando poco a poco las rocas, ¿no? Y luego hay zonas también subterráneas, ¿no? Subterráneas donde la ciudad, por ejemplo, llega a bajar hasta 10 pisos por debajo del nivel del suelo, cada vez más angosto, más angustioso incluso pasar, pero bueno, también excavado ahí en la roca, ¿no? ¿Se sabe la antigüedad de ese sitio?
Pues se sabe, nos tendríamos que ir en torno, hay variantes, es decir, también porque además variantes lo digo porque incluso no hace tanto que se sigue haciendo, es decir, lamentablemente en Turquía, pues como en todos los países, hay personas que no tienen recursos, ¿vale? Y entonces las personas que no tienen recursos también están, hace 2-3 años se seguía construyendo y se seguía excavando en la roca, o sea que fíjate que es algo, hay un periodo moderno, pero nos tendríamos que remontar a unos 3.000, 2.000, 3.000 años se empieza a excavar y hay ciudades de esa antigüedad, 2.000, 3.000 años más o menos, pero hay ciudades que son mucho más modernas que no debemos confundir con las originales. Un lugar fascinante, digno de conocer. Muy cerca de ahí está un valle, el Valle de Goreme, donde los primeros cristianos se sentaron en esa zona. Teóricamente sí, claro, es que fíjate que es un poco lo que vosotros decíais antes, ¿no? O sea, por aquí Pablo de Tarsos, recordemos que está en Turquía también, pasó por allí, nació por esa zona también Pedro, entonces San Pedro. El movimiento cristiano nace, o sea, los primigenios cristianos se asientan en Capadocia. En Capadocia vamos a tener la ocasión de ver lo que serían las catedrales más antiguas del mundo, pintadas, o sea, excavadas y pintadas dentro de una cueva, ¿no? Es curioso porque a pesar de, estamos hablando de los inicios del cristianismo, estamos ahí en torno al siglo I, siglo II, y todavía se conservan algunas pinturas de esa época. ¿Y cómo se conservan, Pues sí, pero fíjate qué es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar, por una parte, que claro, aquellos, imaginemos una cueva, ¿vale? O sea, no hemos podido construir una catedral, ni gótica, ni románica, ni nada de esto. Entonces, lo que hacían los diseñadores de aquellos templos, para diferenciar las zonas, pintaban con pintura roja, tal cual, porque es algo muy muy rudimentario y es bonito de ver, por eso, por lo rudimentario que es, iban pintando zonas con crucecitas, con símbolos para delimitar lo que eran las diferentes zonas, eran capaces de excavar bóvedas y delimitarlas luego con esa pintura. Y lo que sí vamos a ver, que es algo más tardío, son diferentes rostros de santos que están pintados en las paredes. Pero lo curioso es que a esos santos, igual que sucede, luego si supongo que hablaremos de Santa Sofía, pero bueno, si vamos a Santa Sofía pasa lo mismo, vemos rostros a los que les han desfigurado la cara, les han quitado los ojos, es decir, permanece el cuerpo entero del icono que se ha querido representar, incluso algunos pues con la mano levantada, con un brazo levantado, pero no vemos el rostro, ¿no? Esto es posterior y viene a raíz de la invasión musulmana, en este caso del país, cuando llegan allí, y lo que hacen es respetan el lugar como lugar sagrado, respetan el culto que se hizo allí, respetan también la iconografía, pero borran los rostros, porque recordemos que en el Islam se prohíbe la representación del cuerpo humano. Entonces, de alguna forma, es un poco como si hubiera una contención, ¿no? Es decir, bueno, son personajes sagrados, creemos en ellos, pero no puede estar su rostro aquí representado. Alrededor dejamos ya un poco... con la recomendación que se visite ese lugar y nos vamos a la Casa de la Virgen, que está al lado, Éfeso. Hay montones de sitios que todos hemos estudiado. ¿A dónde vamos primero? ¿Troya? Bueno, Troya llama un poco... Es un poco así, ¿no? A mí particularmente me decepcionó. Sí, ¿no? Sí, yo la verdad, porque claro, yo me dejé llevar por la película, me imagino, y claro, a ver, yo no dudo que Troya, cuando Schliemann estuvo haciendo sus primeras investigaciones, excavaciones, debió ser increíble, ¿no? Pero la verdad es que a nivel, o sea, es importante, lo tenemos al norte, o sea, nos hemos ido bastante más lejos, ¿no? O sea, estamos ya fuera de la Capadocia. Por cierto, una nota muy rápida, ¿no? Sí. Si alguien quiere ir a Capadocia y quiere ir directamente, que sepan que ahora ya hay vuelos, incluso desde España, bastante regulares, que nos dejan muy cerquita de Capadocia, sin tener que hacer como hacíamos antes, hace años, toda la ruta larguísima desde Estambul, y era tan cara llegar a Capadocia, que estamos hablando que solamente de Estambul a Ankara, pues en coche pues te podías estar tranquilamente en 10-12 horitas, bien buenas, hasta llegar, y luego hay que seguir, ¿no? Troya está bien, es bonito, pero más allá de que evidentemente estás pisando la legendaria ciudad con los diferentes niveles, no vamos a encontrar grandes yacimientos, no vamos a encontrar tampoco, o sea, está ahí el yacimiento, pero no vamos a encontrar
cosas tan espectaculares como las que podemos ver en Éfeso, por ejemplo, o en Capadocia, ¿no? Hay alguien que dijo que no se puede comparar la obra del hombre con la obra de los dioses, y en este caso Éfeso, Troya y otros restos arqueológicos son la obra del hombre, en cambio Capadocia es la obra de los dioses, ¿no? Entonces es increíble en comparativa, pero merece la pena pasarse por Troya sabiendo esto, ¿no? Que es una visita bastante rápida, que es interesante por decir, he estado allí y he visto cómo se lo montaron y realmente pues sé cuáles son las leyendas de Homero y cómo funcionaba y qué nos contaba en la Ilíada, pero la verdad es que tampoco hay grandes cosas que ver. Incluso yo la última vez que estuve habían cambiado el caballo, es cierto que hay un caballo de madera fuera, pero lo habían cambiado... ¿Copiando el de la película? ¿Cómo? Copiando el de la película. Exacto, es una copia que además le regalaron los productores de la película, según me dijeron. Hombre, está bien, puedes entrar y subir y esas cosas, pero que nadie se espere encontrar el caballo de Troya, verdad que no está. Ya. Seguimos viajando, dando vueltas por ahí. Pérgamo, ahí es donde se inventaron los pergaminos. A ver, Pérgamo... a todo esto, a quien vaya en agosto a estos lugares, yo aconsejo, y que no tema hacer el ridículo, que se vaya con un paraguas. Pero no para la lluvia, sino por el calor, sol. ¿no? Sí. O sea, Pérgamo vamos a pasar calor. Cae un sol de justicia, pero es precioso. O sea, Pérgamo, hay una antigua historia al respecto de Pérgamo. Pérgamo fue una de las ciudades más importantes de la civilización helenística. Y claro, fijaros que nosotros sabemos lo del pergamino y de alguna forma hay diferentes zonas muy importantes, pero es que fue un gran centro comercial, cultural, médico incluso. Por allí pasó, se sabe que pasó Pitágoras por aquella zona, se sabe que pasó el clásico de entre los clásicos como es Plinio el Viejo. Me imagino que pasaría con sus baúles. Sabéis que Plinio realmente estuvo en todos los sitios. Sí, estuvo en todas partes y llevaba esos baúles que le acompañaban, que era donde él guardaba sus pergaminos, sus documentos, y en Pérgamo se inventó el pergamino, es decir, allí se popularizó y había una biblioteca. Y el truco que tenían, que es muy interesante, ¿no? Es decir, ellos tenían una serie de documentaciones y si tú querías pedir una copia de la documentación que ellos tenían, te la daban siempre y cuando tú ofrecieras algo a cambio. Y este algo a cambio era conocimiento. Es decir, si tú pedías, por ejemplo, una copia de un tratado herbario de aquella época, ellos te la hacían, pero no te iban a cobrar dinero, sino que te iban a cobrar en otro documento que ellos no tuvieran y te iban a decir, vale, pues yo me quedo este documento o me hago una copia de este documento que no tengo. Eso facilitó que a través de las diferentes consultas que se iban haciendo en aquella zona, claro, la biblioteca fuera cada vez, o sea, la documentación fuera cada vez mayor y tuviera más relevancia, ¿no? Hombre, es un lugar muy bonito para ver, y además de la antigua biblioteca, en esa zona pues ahí está el templo de Trajano también. Vamos a encontrar en la zona también el templo de Atenea. Hay un altar dedicado a Zeus muy interesante. O sea, es un lugar para visitar pues de alguna forma con mucha tranquilidad, ¿no? O sea, aquí hablamos de, así como Troya, yo creo que en una hora más o menos así, y si el sol aprieta más todavía te lo has liquidado rápido. Pérgamo es decir, me voy a pasar el día con toda la tranquilidad del mundo. Igual con Troya me he pasado lo de la hora, pues pongamos 2, ¿vale? Pero en el caso de Pérgamo y toda esta zona es para dedicarte con mucha calma a ir viendo poco a poco. Parte de Turquía antes pertenecía a Egipto, a Grecia. A Grecia, sí. Es decir, de ahí quizá claro, hay toda una influencia helénica importantísima, ¿no? O sea, toda la parte, o sea, mucha parte de la cultura que hemos estudiado, pues tanto cuando éramos pequeños como luego en la universidad, en función del tipo de carrera que haya escogido la persona, nos vamos a encontrar que toda esa cuna, mucha de esa cuna, hoy pertenece a Turquía, porque actualmente es el país de Turquía, ¿no? Pero en aquella zona, sobre todo si nos vamos vamos por Éfeso, por ejemplo, la zona de Esmirna, o sea, ahí tocando el Egeo, era de influencia griega, ¿no?
Y luego hay la otra zona, la que estaría en el Mar Negro, que también tuvo alguna que otra influencia de romana, pero griega también, ¿no? O sea, Turquía, sin pretender restarle identidad, porque seguro que alguien de allí nos está escuchando y se va a enfadar, si no, Turquía es Turquía, pero tiene una herencia griega increíble, ¿no? O sea, negar la herencia griega de Turquía sería como si nosotros los españoles negásemos la herencia de los árabes. De norte a sur, de este a oeste, en los 5 continentes, derribando fronteras. Radio Exterior, Radio Nacional de España en el mundo. Hay otras realidades que no se ven, pero ¿a qué esperas para descubrirlas? Sigue todo el mundo del misterio en @eblancoradio, el Twitter de Espacio en Blanco. Una última pregunta antes de irnos a Estambul y a ver algunas de las alhajas y tesoros que hay allí. ¿Es cierto que está en el monte Ararat el Arca de la Alianza? Tenemos unos amigos montañeros que nos han invitado a una expedición para ver si encontramos o vemos ese Arca de la Alianza ahí en el monte Ararat. Hombre, estaría bien encontrarla. Yo tengo mis dudas de que realmente, yo tengo mis dudas de que realmente esté ahí. Dicen que sí que está ahí, pero quizá lo que a mí más me sorprendió, que me resultó muy muy divertido, y eso enlazaría con lo que vamos a hablar ahora a continuación, ¿no? Es cuando me enteré de dónde estaba el hacha, y no te rías que va en serio, dónde estaba el hacha que utilizó Noé para su famosa arca, ¿no? Y es que el hacha pues no está ahí en el monte Ararat, sino que teóricamente la tienen escondida debajo de una columna en Estambul. Bueno, vamos hasta Estambul, vamos a ver si buscamos esos tesoros. Detrás de esa introducción seguimos contando historias. Digo que lo tienen todo en Estambul, en ese museo, está todo lo de Mahoma, tienen... Sí, lo tienen todo, incluso tienen ese cuenco que te decía donde bebía agua Abraham, la vara de Moisés. Eso no lo hemos contado nosotros. ¿Está la vara de Moisés también? Está la vara de Moisés, que yo ya advierto a las personas que vayan a esa zona de Palacio de Topkapi, en la zona de los tesoros. Dos cosas. La primera, que si vamos al Palacio de Topkapi es imprescindible visitar el harén. Es imprescindible ver cómo vivían los antiguos eunucos y las zonas del harén, ¿no? Entonces, lo recomendable es ir muy pronto por la mañana a esa zona, porque suele haber muchas colas, y nada más pasar la entrada del Museo de Topkapi, irnos automáticamente a hacer cola al otro lado, que es al que da acceso al harén, porque vamos a encontrar auténticas virguerías, ¿no? Y en la sala de los tesoros, que sepáis que no podemos hacer ni fotografías, ni vídeos, ni absolutamente nada. Está muy controlado. Es la única sala, aparte de la de los diamantes, que es lógico, que está controlada con seguridad permanentemente, y ahí es donde vamos a ver la vara de Moisés, ¿no? Que también advierto a quien vaya que se olviden de Charlton Heston y ese báculo gigantesco, porque lo que van a ver allí es algo bastante más pequeñito. Entiendo que es un pedacito, pero que igualmente en proporción la vara de Moisés pues fue si hubiera sido eso realmente, era bastante más de un diámetro bastante menor al que hemos visto en las películas antiguas, y sobre todo más pequeña. También dicen que están los mapas de Piri Reis, esos famosos mapas que mostraban la Tierra antes de... Sí, están ahí en Topkapi. De hecho, los mapas de Piri Reis es muy divertido porque los aparecen incluso dibujados en algunos billetes de curso legal de las liras turcas. No recuerdo ahora si es en el billete de 5 o en el de 10 liras turcas, que ahora el cambio viene a ser 10 liras, 5 euros más o menos, porque está a 2,06, o sea, para que veas que estoy puesto en el tema del cambio. Sí, estaba anteayer estaba a 2,06, y salen en el billete de 5 el de 10, ¿no? Los mapas donde el almirante, que supuestamente en el siglo XV, recogiendo otros muchos mapas, entre ellos uno supuestamente de Alejandro Magno, dibujó la Tierra con un trazo increíble, como la habríamos dibujado hoy gracias a una investigación mediante satélite, y además describiendo zonas que aún no habían sido descubiertas en su época, ¿no? Es eso, todos los excesos de Topkapi, ¿no? De todas formas, a mí me quería comentar al respecto de Estambul, que es algo muy curioso.
aparte de comentar que recordemos, fijaros lo impactante que es la ciudad y lo que ha llegado a impactar a grandes culturas, que cuando, por ejemplo, Napoleón vio Estambul, dijo de ella algo así como que si el planeta Tierra hubiera un solo estado, un solo país, Estambul sería la capital de ese estado, ¿no? Con lo cual es impresionante, ¿no? Y es curioso porque Estambul, volviendo al origen ese griego, significa la ciudad. Es decir, el nombre Istambul procede del griego y significa Einstin Poli, es decir, significa algo así como ir a la ciudad. O sea, cuando los griegos estaban allí decían Einstin Poli, me voy a la ciudad, y de ahí eso fue evolucionando poco a poco al término actualmente de oficial de Istambul, que lo conocemos como tal solamente desde 1930. O sea, antiguamente, pues bueno, sabemos que ha tenido otros nombres como Constantinopla, como Bizancio, etcétera. Más cosas que podamos encontrar en los alrededores. Bueno, está la mezquita, que es algo absolutamente increíble ese lugar, ¿no? Sí, o sea, a ver, la ventaja que tiene, hay cosas que uno no puede perderse. Uno no puede perderse, por ejemplo, dentro de lo que es Santa Sofía, hay que verlo, es impresionante. Es impresionante subir al segundo piso de Santa Sofía sin escaleras, porque se sube por una rampa, es decir, hay toda una rampa que va haciendo en sentido cuadrangular, accedes al segundo piso de Santa Sofía. Es increíble porque ves cómo confluyen las dos creencias, es decir, ahí vemos frescos cristianos con otros que son de origen musulmán. Tenemos que ver, es curioso de ver las cisternas. Qué lugar tan increíble, las cisternas. Sí, es muy bonito, además ahí las tienen con una música como esta que estáis poniendo muy agradable, y hombre, con el calor que hace en Estambul, sobre todo en verano, pues bajarte allí y tomarte algo fresquito, un té o lo que sea, es muy reconfortante. Tenemos la Mezquita Azul que tú decías, y para los que les gusta ir un poco más allá, fuera del circuito, que digo yo, cuando estamos en Santa Sofía, si la miramos de frente, o sea, veremos que hay una explanada, hay una plaza, donde tenemos en una punta Santa Sofía y enfrente la Mezquita Azul. Bien, pues si nos situamos de frente a Santa Sofía y miramos hacia la derecha, veremos que hay ahí como una, está en excavación, espero que ya esté abierto de aquí 2 semanas cuando yo vaya, unos antiguos restos de una ciudad, de lo que sería la antigua ciudad de los bizantinos, ¿no? Unos restos muy bonitos que tampoco entran habitualmente en los programas turísticos, pero que merece la pena ver por ahí, ¿no? Y sin duda, lo que te decía, hay que caminar un poco, hay un tranvía que nos lleva a todas partes y además está muy bien porque vas en el tranvía, ves la ciudad, es muy cómodo, va parando en los lugares principales. Cuando pasamos cerca todo el mundo va a comprar, aquí investigamos todos, pero todos compramos. En el bazar, ¿verdad? El Gran Bazar. Sí, todos vamos al Gran Bazar, donde dicen que todo el mundo se pierde, porque tiene muchísimas puertas, es muy bonito. Justo en la puerta de entrada, casi al lado de la zona donde entramos al bazar, veremos una gran columna que está ahí andamiada, hace muchísimos años que está andamiada, porque la están arreglando siempre, y allí son como nosotros, ¿no? O sea, primera fase, segunda fase, no acaban nunca, y en la base de esa columna es donde supuestamente se enterraron diferentes reliquias, en la columna de Trajano, que se enterraron diferentes reliquias cuando se empezó a construir, y una de ellas cuentan que es el hacha que yo decía antes, con que Noé talló las maderas para hacer su barca, ¿no? Y hombre, si queremos ver realmente la magnitud de Estambul, aunque ya aquí ya no hablamos de reliquia histórica ni estamos hablando de restos arqueológicos, yo sugiero caminar a orillas del Bósforo. Es muy bonito porque tenemos ahí lo que es el bazar egipcio, o sea, el mercado egipcio, el antiguo mercado de las especies, pero no entrar a la parte, que también, no a la parte turística solamente, sino todas las callejuelas que hay alrededor, porque ahí vamos a ver los auténticos mercados turcos, de verdad, donde ellos compran sus productos. Va a ser muy gratificante que nos tomemos un té, o que a los que le guste se fume una narguil, una pipa de agua en el puente, ese puente que enlaza la parte nueva con la parte vieja, y es muy gratificante y muy bonito por las vistas que vamos a contemplar de Estambul, irnos al otro lado, es decir, cruzar el Bósforo e irnos a lo que sería la Torre Galata. El barrio de la Torre Galata vamos a encontrar... Ya en Asia, ¿verdad?
No, todavía estamos ahí estamos todavía en Europa, es la zona todavía que estamos ahí en Europa, pero ahí vamos a encontrar la Torre Gálata, es el antiguo barrio o lo que antes era el barrio de Pera, que sigue siendo Pera, y que de alguna forma es donde estaban todas las embajadas a principios del siglo XX y siglo XVIII también, ¿no? Entonces, en esa zona hay uno de los centros de investigación y de culto sufí más importante, el auténtico, de alguna forma el oficial. Hay una tequia sufí allí donde incluso podremos, si tenemos la suerte de no pillar con reformas, que es un barrio que siempre están con reformas, de poder acceder a ella, y vamos a ver desde la Torre Gálata, que también es aconsejable subir. Vamos a tener unas vistas de toda la parte vieja de Estambul con todas las mezquitas, que va a ser increíble. Pedro, tenemos que terminar, es una pena. Quedo contigo, ¿vale? Hacemos la Muy cita en ese... ¿Sabes cómo se llama el bar, la cafetería, el garito? Bueno, ¿Sabes? porque esto es un apunte a los que nos escuchen, que es muy divertido. La vida y la muerte conviven en Estambul, entonces hay cafeterías al lado de un cementerio. Te estás fumando un narguilé y tomando un té de manzana al lado de los difuntos. Te espero ahí, ¿vale? Muy bien. Gracias, te deseo lo mejor. ¿Algún sitio donde se te pueda localizar? Aquí vía internet me refiero, página web, etcétera. pedropalaopons.es. pedropalaopons.es. Gracias, investigador, viajero. Insisto, espérame, vete preparando la narguilé y el té. Exacto. Y nos vemos pronto. Pero de melocotón, no, de regaliz, que está más buena. Yo prefiero de 2 manzanas. Bueno, pues 2 manzanas, venga. Vale. Gracias, un abrazo. Nos vemos en Turquía. Buenas noches. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Los hostales de carretera son los sitios más inhóspitos del mundo. Aislados, en mitad de la nada, te hacen sentir indefenso y dejan caer sobre ti todo el peso de tu soledad. Nunca he podido conciliar el sueño en uno de ellos. Aquella noche, alguien se olvidó de cerrar bien un grifo, y el sonido de una gota de agua cayendo intermitentemente martilleaba mi cerebro. Me levanté de la cama y empecé a dar vueltas por la habitación, desesperado, hasta que un cuadro que colgaba torcido en la pared llamó mi atención. Era un paisaje campestre, una pintura sin importancia en un marco barato cubierta de polvo. Intenté equilibrarlo, pero volví a inclinarse. Así que decidí dejarlo como estaba. Pero al darme la vuelta, el cuadro se estrelló contra el suelo, rompiéndose el cristal en 1000 pedazos. Todavía, sobresaltado por el susto, algo llamó mi atención. Un pequeño agujero había quedado al descubierto en el lugar que el cuadro ocupaba en la pared. Acerqué mi ojo y a través de él pude ver la habitación de al lado. Una anciana en silla de ruedas se concentraba en su labor de punto. Nada parecía perturbarla. Estuve un rato observando y ya me iba a retirar cuando la vieja se levantó de la silla y, clavando su mirada en mí, me ordenó: «¡Vete!», cayendo después desmayada al suelo. Me aparté violentamente de la pared y corrí despavorido en busca del conserje. Le conminé a subir conmigo a la habitación de la mujer. Le hablé de la silla de ruedas y del desmayo. Pero el hombre me tomó por loco. No había nadie más alojado en el hostal. Yo era el único huésped. Entonces me di cuenta. Subí corriendo hasta mi estancia y lo comprobé. Tampoco había ninguna habitación junto a la mía.
Y terminamos con el deseo de que hayáis disfrutado de nuestro viaje. Ese tiempo que nos llevó a conocer algunos misterios de un mago y algunos secretos de un país increíble como es Turquía. La semana que viene cedemos nuestro tiempo durante 3 semanas, durante 3 ediciones a los Juegos Olímpicos. No va a haber espacio en blanco durante 3 semanas, pero volvemos a finales de agosto llenos de misterios. Así que no faltéis, finales de agosto, la nueva cita del Espacio en Blanco. Mientras, a disfrutar de las semanas, de las vacaciones, de las madrugadas de la radio. Ha sido como siempre un placer estar juntos y nos encontramos en 3 semanas aquí en vuestra sintonía. Os necesitamos para llenar este Espacio en Blanco. Disfrutar, nos vemos.